Muy buenos días, bienvenidos a través de la plataforma streaming de Zoom y Facebook en Ciencia en Directo, un programa del Colegio de Sinaloa en colaboración con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy doy una cordial bienvenida a la doctora Ana Laura Burgos Tornadú. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones de Geografía Ambiental de la UNAM, quien nos va a hablar sobre los procesos de innovación en las áreas rurales, alcances y dilemas para el desarrollo rural sustentable. También nos acompaña el maestro Carlos Barajas, director de vinculación académica, quien participará al final en la sesión de preguntas. En esta conferencia, la doctora de alguna manera va a abordar sobre la inserción de las áreas rurales en el mundo contemporáneo, presentando una diversidad de problemáticas y retos que se manifiestan de manera creciente a nivel mundial y, por supuesto, en México. De acuerdo con la doctora, estos retos abarcan el bienestar para la población rural y la adaptación de la agricultura frente al cambio climático. Y entre otros aspectos que ella nos va a comentar, pues también nos va a presentar de forma muy interesante en qué medida las áreas rurales más rezagadas de México deberían de apuntar a procesos de innovación y de qué modo estos procesos podrían orientarse también sin violentar los usos, costumbres e identidad territorial. Un tema muy interesante y les quiero compartir a continuación una breve semblanza de la doctora Ana Laura Burgos Tornadú. Ella es doctora en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es coordinadora académica de la Red Mexicana de Investigación Ecológica a Largo Plazo. Sus líneas de investigación son seguridad hídrica y gestión de cuencas hidrográficas, desarrollo rural sustentable e innovación multidimensional en territorios rurales olvidados, así como investigación transdisciplinaria y aplicaciones de la teoría de la complejidad a la gestión de territorios rurales. Ella se incorporó al Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, CIA, por sus siglas, de la UNAM Morelia, en 2007, como técnica académica en el área de vinculación, ciencia y sociedad. Y actualmente ya es investigadora titular A. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Y antes de dar inicio con nuestra conferencia, yo voy a ceder la voz al maestro Carlos Barajas, quien nos compartirá un mensaje del presidente del Colegio de Sinaloa, el maestro Elmer Mendoza. Bienvenidos todos. Gracias, buenos días, maestra Trinidad, gracias por la presentación. Es un honor tener el día de hoy a la doctora Burgos con nosotros y a nombre del maestro Elmer Mendoza y del Colegio de Sinaloa le damos la más cordial bienvenida a Sinaloa a través de este medio virtual, igual que a nuestras amables audiencia que el día de hoy nos están acompañando a través de esta plataforma Zoom y del Facebook Live. Ana, bienvenida a Sinaloa, aunque sea virtualmente. La voz es tuya. Adelante y te escuchamos todos. Muy bien, pues muchísimas gracias a José Carlos Barajas, director de vinculación académica del Colegio de Sinaloa, y por la invitación, la oportunidad, y a Trinidad Guerrero por tan amable presentación. En esta plática, bueno, queremos compartir con todos los que nos acompañan esta mañana una breve presentación de lo que estamos haciendo acá en Michoacán, en el campus Morelia de la UNAM. Entonces voy a dar inicio, voy a compartir la pantalla con una presentación que tengo aquí preparada. En torno a esta problemática de pues, las áreas rurales, los territorios rurales que pues, hay en México y en general en toda América Latina y países periféricos, ¿no? Y este interés que tenemos nosotros es en entender pues, cómo se pueden dar los procesos de innovación en estas áreas y cuál es su relación y los dilemas que aparecen en relación con esta idea de desarrollo rural sustentable. Bueno, nosotros estamos en Morelia, en Michoacán, es un campus foráneo de la UNAM, hay varios institutos, yo pertenezco al Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. Aquí desarrollamos más bien investigación interdisciplinaria sobre problemas ambientales y territoriales, y en particular yo pertenezco a un grupo de investigación sobre innovación rural en territorios olvidados. Este que ven aquí a la derecha es nuestro logo. Y esta foto que ven acá abajo es una foto de quienes formamos parte de este grupo de investigación. Como verán,
pues hay investigadores, académicos, hay estudiantes, pero también hay campesinos y hay miembros de organizaciones de la sociedad civil, hay mujeres, hay jóvenes rurales, porque el enfoque que nosotros tenemos de esta investigación es desde la perspectiva transdisciplinaria, que voy a comentar un poco en esta plática de qué se trata. Entonces, para iniciarnos en este tema, bueno, pues simplemente reconocer que tanto en México, en América Latina y otros países periféricos hay una gran diversidad de problemáticas en las zonas rurales. Por ejemplo, son zonas que tienen restricciones naturales en el clima, el relieve y los suelos, donde hay pobreza, falta de acceso a servicios, donde los grupos sociales muestran alta vulnerabilidad social. Son zonas que presentan no solo aislamiento geográfico por su accesibilidad, sino aislamiento institucional y cultural, que son territorios con vulnerabilidad ambiental, muy susceptibles de que su base territorial de agua, suelo y biodiversidad sufra deterioro. También son zonas que han sido sistemáticamente abandonadas por el Estado y que eso ha dejado espacios vacíos para el accionar de delincuencia organizada. Creo que tanto Michoacán como Sinaloa son ejemplos claros de cómo estas zonas son ocupadas por grupos delincuenciales. También son zonas que están expuestas a los impactos del cambio climático en las actividades productivas. Y finalmente, bueno, son zonas que son sometidas a despojo, a exclusión de derechos y finalmente a la emigración con la desintegración de familias y modos de vida que esto significa. Entonces, esto que acabo de describir creo que todos podemos compartir, que estas son las zonas rurales sobre las cuales todavía las sociedades tenemos grandes deudas y temas que resolver. Para dar un ejemplo, porque a veces uno puede pensar, sí, bueno, pero ¿de cuánto estamos hablando? ¿De qué tamaño es este problema? Bueno, con algunos datos. La población rural en México para el 2015, y hablo de rural de acuerdo al INEGI, que aquellas personas que habitan poblaciones, localidades menores a 2.500 habitantes, representaba el 23% de la población mexicana, con un número aproximado de 196.000 pequeñas localidades, equivalente a 29 millones de mexicanos, sin contar en esta cuenta aquella población rural que se acerca y reproduce sus modos de vida en las zonas periurbanas. Es decir, lo rural, y no me voy a meter en esta discusión ahora, trasciende el hecho de vivir en una localidad rural. Mucha gente que migra hacia los cordones de pobreza urbana sigue reproduciendo así sus formas de vida y también su modo de sentir y pensar de lo rural, que bueno, tiene que ver con pues, una cosmovisión en particular. Pues un poco para ponernos en contexto, en los dos estados, en Sinaloa hay 18 municipios y que a nivel de estatal presenta un nivel de marginación bajo con una superficie de 58.000 kilómetros cuadrados. Bueno, hay un 27% de población rural, alrededor de 750.000 habitantes. Esto es por encima del 23% nacional. Pero fíjense en Michoacán, que es la misma superficie del estado, sin embargo hay más población, y la población rural representa el 31% de la población del estado. Como vemos aquí en estas fotos, esta foto de Sinaloa la tomé de internet, pues son estas poblaciones rurales, pues persisten normalmente en zonas montañosas, en paisajes que no son susceptibles de ser incorporados en modelos de intensificación agrícola, en modelos de altísima cantidad de insumos, porque los niveles de rentabilidad y de inserción en los mercados, vínculos, etcétera, no permiten que sean transformadas de este modo. Esto genera condiciones muy particulares, y sí me quisiera referir que en general estas zonas rurales en desventaja se pueden verse, se extienden en las zonas montañosas, no solo de México, sino de toda América Latina. Ahora bien, pues
¿Son importantes estos territorios rurales? ¿A quién le importan en realidad y por qué nos deberían importar como sociedad? Bueno, yo acá hice una pequeña lista de cosas que seguramente es incompleta, pero que pues refleja un poco la importancia que nosotros en nuestro grupo de trabajo le damos. Primero que nada, producen alimentos y fibras. En estas áreas, en estos territorios, hay muchas actividades productivas, agrícolas, pecuarias, pesqueras y forestales. Normalmente son sistemas de producción pequeños, de baja escala, pero diversificados. Contribuyen al logro de la seguridad y la soberanía alimentaria a diferentes escalas, desde escalas locales hasta escalas nacionales. Tienen una enorme diversidad de ecosistemas. Las zonas rurales de México, por ejemplo, ni qué decir, este país tremendamente diverso, albergan los ecosistemas, son resguardos de la enorme diversidad agrícola, son albergues de la diversidad biológica, son reservas de fuentes de agua y de suelos fértiles, resguardan modos de vida rural, que esto pues nos llevaría a otra plática, ¿qué es un modo de vida rural? Son baluartes de modos de alimentación y sistemas alimentarios locales, son componentes del patrimonio cultural e histórico de un país, determinan la identidad de regiones y del país en su conjunto, son cunas de diversidad lingüística, al decir de mi compatriota Jorge Luis Borges, cada idioma es una forma de sentir el universo. Son espacios con alta belleza estética y son lugares donde se reservan modos de sentir, cosmovisiones que tienen una alta conexión con la naturaleza, con la vida y la espiritualidad. Entonces, si empezamos a enumerar estos elementos de los espacios de los territorios rurales, vemos que en realidad su importancia va muchísimo más allá del número de habitantes o, en el pensar de algunos políticos, del número de votos, que normalmente son los criterios que se utilizan para establecer políticas públicas de inversión en estos lugares. Entonces vemos que las zonas rurales pues, presentan una problemática actual de alta complejidad y pues entonces nos hacemos la pregunta, pues entonces pues sí tienen derecho, o cuando pensamos en desarrollo sostenible también pensamos en desarrollos territoriales, en territorios rurales. Y si es así, ¿en qué estamos pensando? Y bueno, lo primero es remitirnos a los objetivos de desarrollo sostenible, que en realidad si pensamos en estos objetivos para estos territorios rurales, todavía estamos muy lejos de pensar que podríamos llegar a una condición satisfactoria de desarrollo sostenible. Pero bueno, en síntesis y sin entrar en muchos detalles de estos objetivos, finalmente el desarrollo sostenible en territorios rurales es construir un mejor futuro para esos territorios, para sus grupos sociales y también para los ecosistemas que son albergados en estos sitios. Entonces, muy bien, estamos de acuerdo en que la situación actual de estos territorios debería cambiar y que entonces hay que promover el cambio rural, esta idea de cambio rural, y nos lleva entonces de la mano a la idea de innovar. Innovar, ahora vamos un poco a revisar, a ponernos en tema qué es la innovación, pero en principio nosotros creemos que estos procesos de innovación deben ocurrir, sí, en muchas dimensiones de la vida rural. Pero estos procesos de cambio no deberían vulnerar las culturas y las identidades locales. Entonces, como vemos, pues esta idea de cambio rural hacia el desarrollo sostenible nos plantea dilemas. Este dilema podría resumirse de manera burda en tradición o innovación, ¿no? Y en dado caso, ¿cómo resolvemos este dilema? Si queremos cambiar sin vulnerar las culturas e identidades locales, entonces ¿es posible o no es posible? O mejor dejamos que ahí a ver cómo resuelven y nosotros seguimos nuestro mundo de desarrollo bajo otros modelos. Entonces, estos son el tipo de problemas que nosotros aquí en Morelia, en el SIGA, nos interesa abordar, y para lo cual estamos trabajando en esta línea de innovación rural en territorios olvidados. Y algunas de las preguntas que nos hacemos son, por ejemplo, estos territorios rurales más rezagados de México deberían embeberse en procesos de innovación, y de ser así, ¿qué tipo de procesos de innovación serían los más apropiados para alcanzar el desarrollo rural sustentable
y de qué modo estos procesos podrían orientarse sin violentar los usos, costumbres e identidad territorial. Estas son las investigaciones, los problemas que queremos abordar. Recuerdo que Michoacán, como comenté hace un rato, es un estado no solo todavía de fuerte presencia rural, incluso diría en sus principales ciudades como Morelia y Uruapan. Lo rural es parte de la vida de este estado, también lo es la pobreza, el nivel de marginación y el nivel de actividades de la delincuencia organizada. Entonces, cuando nos hacemos estas preguntas, realmente estamos pegándole al corazón de uno de los problemas importantes de los estados que tienen que ver, que se encuentran en estas condiciones más cercanas a la ruralidad. Entonces, muy bien, hace un ratito yo comentaba el tema de la innovación, y sin querer entrar en detalles en esto qué es la innovación y qué es la teoría de la innovación, quisiera mencionar, seguramente los que estamos aquí sí somos testigos de que en los últimos años se ha creado todo un discurso en torno al término innovación. Hay que ser innovador, la innovación produce el crecimiento económico, la innovación tecnológica es la llave del crecimiento de las empresas, la política de ciencia, tecnología e innovación ahora todo es innovación, pero ¿de qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de innovación? Bueno, de lo que estamos hablando, o al menos de lo que se habla en la política pública y cómo se refleja en las políticas de ciencia y tecnología, por ejemplo, es de la teoría de la innovación de corte neo-schumpeteriano. Esta es una teoría que explica el crecimiento económico en el seno de los países industrializados, Europa, Estados Unidos, y que se basa, por supuesto, en las premisas de la economía de mercado. Entonces, esta teoría ha tenido un gran auge en los años 80 y 90, se ha expandido teórica y conceptualmente justamente a la par de la economía de mercado en el mundo, hace énfasis en la tecnología, en los procesos productivos, en los cambios organizacionales y en los modelos de negocio. El principal objetivo de la teoría de la innovación de corte neo-schumpeteriano es elevar la competitividad, esta famosa palabrita, elevar la productividad, capturar segmentos de mercado y establecer ventajas competitivas, seguramente todos independientemente de nuestra área de especialidad o de nuestros intereses, hemos escuchado estas palabras en los discursos. Esto es innovación. La innovación es la llave del crecimiento económico de las empresas, regiones y países. El que no es innovador se va a quedar atrás y encima va a ser su culpa por no ponerse las pilas y ser innovador. Esta teoría ha tenido un fuerte impacto en las políticas públicas, en particular desde los lineamientos de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. México es parte de la OCDE desde 1992 y por lo tanto adoptó, en particular en los últimos 3 sexenios, las recomendaciones para innovar de la OCDE, y esta innovación es explicada por redes de conocimiento entre agentes que tienen entornos institucionales favorables. Estos agentes son la academia, la empresa y el gobierno, entre los cuales crean estas relaciones reconocidas en el modelo que le llaman de la triple hélice, y estas son las fuerzas que hacen que un país crezca y sea moderno y progrese. Ahora bien, nosotros nos preguntamos, ¿estas premisas de la teoría de la innovación son adecuadas para producir desarrollo sostenible en territorios rurales en desventaja? Pues no, creemos que no, que este enfoque no es adecuado para promover ni el cambio innovador ni el desarrollo rural sostenible en estos territorios rurales que, como comentamos, tienen una cantidad de problemáticas y condiciones de exclusión de tipo histórico, ¿no? Pero ¿por qué esta teoría de la innovación no es adecuada? Simplemente porque la racionalidad sobre la cual está construida es muy diferente. La cosmovisión de los pueblos campesinos, vinculados a las áreas rurales, y esto me remito de nuevo a este comentario sobre qué es lo rural, es diferente a la lógica de la economía de mercado. Entonces no podemos creer que la innovación, el único motivo de la innovación es tener ganancias económicas o ganar segmentos de mercado o ser competitivos. Evidentemente el cambio promovido por la incorporación de lo nuevo obedece
también, no solo a resolver problemas económicos, pero también a resolver otro tipo de problemas de la vida rural en las condiciones en las cuales comentábamos. Nosotros en nuestro grupo de trabajo estamos empujando la idea de construir una teoría de la innovación rural en la cual se contemple que los procesos de innovación en estos territorios rurales deben basarse en procesos participativos, multiactorales, que consideren mecanismos endógenos y perspectivas locales para desarrollar nuevos artefactos, nuevas prácticas, nuevos modos de organización y relaciones sociales que produzcan mejoras a una condición previa, que agreguen valor económico, pero también valor social y ambiental a los territorios rurales, y reconocer que cualquier cambio innovador tiene impactos positivos y negativos en una cantidad de dimensiones: económica, sociocultural, ambiental e institucional. Esto, el tema de los impactos negativos de las innovaciones, por ahí se le olvida a la teoría de la innovación de corte neo-schumpeteriana, y aparentemente toda innovación produce una mejora y debe ser aplaudida, aunque todavía los impactos negativos de las innovaciones nos quedan, eso se lo dejamos a las próximas generaciones. Entonces nosotros creemos que sí es necesario que los territorios rurales sean innovadores, pero esas formas de innovación no pueden ser explicadas ni promovidas desde la teoría ortodoxa de la innovación. Nosotros estamos trabajando en nuestro grupo por construir una teoría de la innovación rural, así la llamamos, que sea adecuada para producir el cambio rural en este tipo de territorios. Y bueno, aquí quiero empezar con esta invitación a todos aquellos que estén interesados, que les interesen las zonas rurales, que no estén completamente convencidos de que los enfoques de intensificación agrícola son la única solución, que nos encantaría que se acerquen. Nuestra idea es crear redes en todo México con estudios de caso que pongan a prueba otras formas de entender el cambio rural. Entonces, un poco avanzando, ¿cuáles son unas de las características de esta idea de la innovación rural? Bueno, nosotros creemos que deben estar basados en un modo de hacer ciencia que se llama investigación transdisciplinaria. Seguramente muchos han oído hablar de la investigación interdisciplinaria, que tiene que ver con conjuntar diferentes disciplinas para abordar problemas de mayor complejidad. Pero siempre la interdisciplina está dentro del ámbito de la ciencia como un sistema de relaciones y de ideas. En cambio, en la investigación transdisciplinaria vamos más allá del conocimiento científico y incorporamos no solo el conocimiento científico, sino otras formas de conocer, desde el conocimiento empírico, el conocimiento local, el conocimiento político, incluso otras formas de conocer que van más allá del conocimiento científico. Y bueno, este es un enfoque de investigación bastante nuevo en el mundo. Tendrá formalmente unos 20 años, pero todavía más nuevo en México, porque a veces no sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de lo transdisciplinario. Algunos piensan, algunos colegas, que estamos haciendo como, no sé, activismo ambiental o esoterismo, pero no, es una forma de hacer ciencia mucho más abierta, que es rigurosa porque tiene un marco metodológico, tiene premisas, pero es una forma de hacer ciencia con la sociedad para atender problemáticas complejas donde emergen dilemas. Esta idea de los dilemas es muy importante de considerar, y que tiene que ver, los dilemas son una propiedad emergente de la complejidad. Es decir, un dilema es algo en lo cual cualquier decisión va a producir impactos positivos y negativos, de modo que la toma de decisiones, que hay mucha incertidumbre, y que la toma de decisiones no es fácil, porque hay valores en conflicto, intereses en conflicto. De modo que cuando abordamos este tipo de problemas, la ciencia disciplinaria e interdisciplinaria no es suficiente, y tenemos que entrar al campo de la investigación transdisciplinaria.
Es un abordaje que promueve la coproducción de conocimientos significativos para múltiples actores. En la investigación interdisciplinaria, disciplinaria, el conocimiento producido es de interés para la ciencia, se comparte entre científicos y está codificada de una manera que es inaccesible para otros actores. En la investigación transdisciplinaria, los conocimientos se coproducen entre todos los que participan en el proceso y se transforma en múltiples productos en los cuales circula el conocimiento y por lo tanto es apropiado y utilizado por múltiples actores. Es una forma de investigación que conjunta el conocimiento con la acción, es decir, al coproducir conocimiento, el conocimiento queda embebido en las tramas sociales, en las formas sociales que dan lugar al conocimiento, por lo tanto, sirve para actuar, no es un conocimiento congelado dentro de los claustros académicos. Es una forma de investigación que impulsa la reflexión colectiva, la tolerancia y la solidaridad. Claro, la tolerancia porque no todos pensamos igual ni vemos los problemas del mismo punto de vista y hay que ser capaces de aceptar otros puntos de vista y por lo tanto es una ciencia transformadora porque busca cambiar situaciones injustas para las generaciones presentes y las generaciones futuras. Nosotros en nuestro grupo de investigación usamos este abordaje de investigación transdisciplinaria sobre el cual también hacemos investigación, es decir, cómo hacer una mejor ciencia transdisciplinaria. Entonces, un poquito contar cómo trabajamos y dónde trabajamos en esta idea de producir procesos de innovación en territorios rurales en desventaja. Bueno, nuestro laboratorio es la cuenca baja del río Balsas, en Tierra Caliente, Michoacán. Estamos en el contexto del trópico seco, son paisajes montañosos, hay pequeñas localidades, la dispersión rural es muy alta, hay mucha pobreza y marginación, y hay emigración y delincuencia organizada. Estos son los elementos que caracterizan estos lugares. Trabajamos con comunidades rurales, ejidos principalmente, también con cooperativas, formas de organización campesina, a las cuales hemos contribuido a formar y a crecer. En este caso, en estas fotos vemos, son productores de Jamaica orgánica, que se han organizado en cooperativas y en una unión de cooperativas. También trabajamos con cooperativas de pescadores en el embalse Infiernillo Bajo Balsas, y con ellos hemos construido este grupo de investigación transdisciplinario para pues abordar las preguntas que nos hicimos anteriormente y otras más, que ahora no pude presentar. ¿Cómo estamos trabajando? Bueno, muy rápidamente, es como un pequeño marco metodológico simplificado. Bueno, primero realizamos actividades de información y reflexión sobre las necesidades de cambio, trabas y obstáculos a la innovación. Formamos promotores comunitarios en innovación rural para conducir procesos desde adentro, no solo promotores comunitarios, sino grupos locales de investigación, grupos campesinos de investigación que coactúan de una manera horizontal con los académicos, con estudiantes, con investigadores, con organizaciones de la sociedad civil. Se diseñan de manera conjunta actividades para involucrar a las comunidades, para crear consensos y decidir qué necesitamos o qué queremos cambiar. Implementamos líneas de innovación local y promovemos la articulación de redes intra y extraterritoriales. Todos, bueno, sabemos que la creación de redes de conocimiento es la llave en la teoría de la innovación ortodoxa de la innovación, y sí, realmente es así. Cuando circula el conocimiento y circula la información, de ahí surge la novedad. Sin embargo, estos territorios tan aislados les cuesta, y desconectados, les cuesta crear redes de conocimiento. Nosotros desde la academia, desde el privilegio que tenemos, ayudamos a crear estas redes con otras formas de conocimiento, de las ciudades, de otras comunidades, de profesionistas, en fin. Creemos que nuestro rol en la creación de estas redes interactorales es fundamental, tiene muchos impactos a nivel local. Y bueno, estas son algunas de las actividades que hemos hecho. Un elemento clave fue la formación de promotores comunitarios en innovación rural.
Entonces, en la mecánica, cada ejido y cada cooperativa participante nombró un grupo de 4 o 5 personas para ser promotores, y nosotros los capacitamos, trabajamos juntos, varias sesiones, muchas, donde trabajamos aspectos conceptuales de la innovación y el cambio, trabajamos informática comunitaria, acceso a información de interés local, técnicas de investigación y de intervención social, en particular a solicitud de los propios interesados, donde pues en este enfoque pues los protagonistas ponen las agendas, y los académicos coactuamos, nos adaptamos para atender estas agendas y estas necesidades de cambio. De manera conjunta con los promotores hemos diseñado actividades de intervención y las hemos llevado a la práctica juntos en las comunidades y en las cooperativas. Acá son algunas imágenes, la foto de arriba a la izquierda, son 2 compañeros que son parte jóvenes de las comunidades, de las cooperativas, de las ONGs locales, que pues forman parte de los procesos de investigación, y la verdad, en nuestra experiencia, la capacidad de indagación que tienen los grupos locales es maravilloso, y cuando con la interacción con la academia surgen cosas realmente surge la innovación local, ¿verdad? Y bueno, como resultado, y esta es la etapa en la cual estamos ahora, se han decidido colectivamente e implementado líneas de innovación local, que pues responden a necesidades establecidas y identificadas de manera endógena por procesos de reflexión participativa, y entre esas se incluye el diseño y mejora de herramientas para la limpieza y deshidratado de flor de Jamaica orgánica. Es una innovación tecnológica cuya motivación es limpiar más producto para tener mayor cantidad, mejorar la cosecha. Es una motivación económica y tecnológica, pero el proceso por el cual son generadas estas herramientas surge de cómo las personas locales han tenido ideas, cómo han inventado herramientas de manera rústica para facilitar su trabajo, cómo ese conocimiento del cómo hacer se puede juntar del cómo hacer herramientas con talleres de metalurgia en la ciudad, cómo podemos poner en contacto estas necesidades y estos saberes para que surjan herramientas de bajo costo, pero que aligeran y facilitan el trabajo y cuidan la salud de las personas que trabajan en estas tareas, que son la mano de obra familiar básicamente. Otras líneas de innovación tienen que ver con prácticas de mejora de la humedad del suelo en parcelas de temporal, frente a sequías recurrentes. Todos sabemos que el cambio climático está impactando, sobre todo en tierra caliente, en el trópico seco, pues, de una manera muy aguda, y cada año cambian los patrones de lluvias, y entonces se necesitan formas de bajo costo para enfrentar momentos de sequía que son muy inciertos, y con todo esto, todo el conocimiento de la producción local, estamos explorando en parcelas demostrativas, experimentales, donde el diseño experimental y los datos son construidos junto con los actores locales. Esto produce un nivel de diseminación y de apropiación del conocimiento fabuloso. Otras líneas de innovación es la adopción de medidas de inocuidad en la pesca artesanal. Esto es la punta del ovillo, digamos, la punta de un proceso de incremento de valor del pescado, de estas pesquerías continentales donde hay productos de altísima calidad en comparación con el pescado, la tilapia, por ejemplo, importada de Vietnam y estos lugares. Otra línea de innovación es la creación de comisiones internas para promover la conciencia y educación cooperativa. Otra línea de innovación son mecanismos de inclusión de mujeres y jóvenes en las cooperativas y en los cargos de decisión. Esta línea, pues a nosotros nos sorprendió mucho, porque bueno, hasta el discurso de la inclusión nos empapa, pero no ocurre, ¿verdad? Sobre todo en contextos rurales donde hay una tradición y una historia que pues marca, ¿no?, las conductas. Sin embargo, a partir de estas pláticas de reflexión, estas actividades de análisis, de autodiagnóstico, surgieron mecanismos de inclusión de mujeres y jóvenes, no solo en las cooperativas, sino en los cargos de decisión,
donde pues los señores, los adultos, incluso los adultos mayores ceden los espacios a los jóvenes, que a riesgo de que van a cambiar cosas, a riesgo de que pueda haber un choque intergeneracional que si no se procesa suficientemente bien, produce incluso conflictos en las comunidades locales, las comunidades rurales. Entonces, el proyecto, estos procesos de reflexión facilitaron este encuentro intergeneracional que resultó en nuevos mecanismos de inclusión de mujeres y jóvenes, en dejar espacios para la toma de decisiones. Otra línea de innovación que estamos trabajando son el diseño de dispositivos de almacenamiento de agua y tratamiento de aguas grises en comunidades de montaña, con alta escasez de agua, donde incluso construir cisternas y las recetas que nos da muchas veces el IMTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que no es que no los quiera, pero a veces sus recetas no sirven, en laderas de roca, en lugares donde no son las condiciones ideales que ellos quieren, pues entonces no se puede y no hay nada, ¿no? Entonces, las comunidades, a partir de sus ideas, más la interacción con conocimiento experto y técnico que se acerca, empieza a surgir la novedad, empieza a surgir lo nuevo. Otra línea de innovación que tenemos en el portafolio es la conformación de una escuela comunitaria de artes oficios en una comunidad donde hay mucha migración de jóvenes, donde hay muchos músicos que quieren hacer sus bandas de música y no encuentran inserción. Este es un ejemplo, no son todas. Tenemos como en curso más de 12 líneas de innovación local que surgieron a partir de un proceso de investigación transdisciplinaria que incluyó desde el inicio los grupos de innovación, los grupos locales, comunitarios. Entonces, pues en qué medida todas estas líneas van a tener impactos económicos, sociales, organizacionales y ambientales, y esto pues nosotros creemos que construye el desarrollo sostenible en territorios rurales. Creemos que el desarrollo sostenible no es un estado mágico que va a ocurrir, sino que es una trayectoria gradual, donde van ocurriendo pequeñas mejoras, y esas mejoras es innovación. Es innovación que está en un contexto de dificultades muy diferente a los contextos donde se ha creado y construido la teoría ortodoxa de la innovación. Entonces, finalmente yo quisiera terminar, para no extenderme más en el tiempo, que ya lo hice, 6 ideas importantes de esta plática. Uno, una idea que la sociedad en su conjunto debe revalorizar en los territorios rurales, que debemos reconocer su importancia y su multifuncionalidad, que como mostramos forman casi un 23% de la población en México, y en algunos estados es más que la 1/4 parte. Sin embargo, son territorios que han quedado fuera de las agendas y que en general no son comprendidos. Tampoco se sabe cómo transitar hacia el desarrollo sostenible en estos territorios rurales. Los organismos, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, quedan cortos, cortísimos, y nadie sabe, ni la ciencia, ni las políticas públicas, cómo darle un futuro, cómo construir un futuro en estos lugares. Debemos reconocer que el cambio rural y la innovación lleva a dilemas que son difíciles de resolver. Esto, ¿cómo cambiamos sin perder la identidad, sin perder las costumbres? ¿Esto es inherentemente contradictorio? ¿Es una paradoja sin solución? No. Nosotros creemos que la investigación transdisciplinaria permite resolver dilemas y paradojas, y es que es por ese camino. Y creemos rotundamente que el traslado de las premisas de la teoría de la innovación ortodoxa al desarrollo rural es inadecuado para encontrar soluciones locales, que se requiere una teoría de la innovación rural que oriente estrategias y modelos de intervención más cuidadosos, porque esos territorios tienen no solo alta vulnerabilidad social, sino también vulnerabilidad ambiental, en sus suelos, en su clima, en su biodiversidad, que no se pueden diseñar programas de política pública que sean iguales para pues, las zonas de intensificación agrícola que los territorios en desventaja. Una política pública que a todas luces necesita evolucionar a ser más flexible y ser más aguda con estas situaciones, y sin duda lo hemos comprobado que la investigación transdisciplinaria da voz y poder a diferentes actores y es el mejor enfoque
para la innovación y el cambio rural en estas áreas. Y bueno, nosotros queremos invitar a todos los que estén interesados en profundizar en la construcción teórica de la innovación rural, o también en la aplicación, en estudios de caso, a que entre en contacto con nosotros, que estamos en Morelia, y que bueno, pues tenemos mucho interés en que este enfoque pues se mueva a todo el país, y vuelvo a agradecer al Colegio de Sinaloa esta enorme oportunidad de compartir estas ideas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, estimada Ana Laura. Le quiero hacer comentario a la audiencia de que el chat está abierto en estos momentos, a su disposición para las preguntas que pueden ustedes tener. ¿Sí se escucha? De entrada, me gustaría preguntarte, Ana Laura, ¿cuál ha sido el mayor logro al momento que tú consideres? Bueno, logros hemos tenido muchos. Se han consolidado organizaciones locales que están en condiciones de enfrentar los problemas que surgen. Como a veces les decimos y hablamos con los compañeros en los ejidos, problemas siempre va a haber, y es más, va a haber, cada vez van a ser más graves, ¿no? El tema es las capacidades que tenemos para enfrentar problemas. Con qué recursos contamos, cognitivos, organizacionales, vínculos, relaciones y capacidad de comprender y actuar. Entonces, nosotros creemos que en esta parte donde hemos trabajado, que son los municipios de La Huacana y de Churumuco, se han elevado enormemente las capacidades locales para enfrentar problemas, se han creado modos de vida dignos, ha incrementado la cohesión social, las organizaciones campesinas siguen funcionando, enfrentando dificultades y conflictos, por supuesto, pero siguen funcionando. Y esto pues tiene en un contexto donde las opciones eran emigrar o ser reclutados en grupos de delincuencia organizada, creemos que es un logro muy alto. El contexto en el cual trabajamos en Tierra Caliente de Michoacán es muy difícil, realmente. Bueno, no, imagino que ustedes conocerán más o menos de lo que estoy hablando. Y tener muchos ejidos y cooperativas que ven más allá y que ven un futuro, creemos que ese es un logro. Han mejorado los flujos económicos también, han mejorado pues los conocimientos y alternativas de resolución de problemas. Ya se ha salido de una lógica en la cual esperar que el gobierno venga a resolver de algún modo, y se ha pasado a una lógica de que nosotros tenemos la capacidad de resolver y nos tenemos que mover para actuar. Creemos que esta forma de trabajar, de introducir la idea de innovación, de cambio, desde la perspectiva endógena y reflexiva, es la carta más fuerte que tenemos para realmente inducir cambios de largo plazo. Y verdad que sí se puede mantener una unión. Uno pensaría que habría mucha discrepancia y ruptura, pero no es así. Cuando se enfocan en un fin común, sí se puede hacer. Tengo una pregunta y comentario que se ha realizado a través del Facebook. Nos pregunta Lourdes Félix, hace un comentario. Muchas gracias a la doctora Ana Laura Burgos por su disertación. Debo decir que es la primera vez que escucho a un especialista invitar a personas fuera del ámbito académico a participar directamente en un proyecto innovador. Pues sí, muchas gracias por el comentario. Yo sé que es poco frecuente y no sé si el compañero que hizo el comentario es un académico. La verdad cuesta mucho dentro de la academia introducir estas ideas. Pero bueno, pues nuestro papel ahora sí es promoverlas como en este tipo de pláticas, y por eso pues, insisto en que estamos a disposición en Morelia para
colaboraciones académicas en esta línea. Yo quisiera hacer un breve paréntesis con respecto a nuestra audiencia. La gran mayoría son jóvenes de la Universidad Autónoma de Occidente, de las unidades regionales que hay en el estado, pero abarcan desde las ciencias biológicas, el área de turismo, el área de administración, el área de contaduría. Entonces, esa es parte de la amalgama de la cual tú estás hablando. Hay una pregunta más por Facebook de parte de Adrián Mo. ¿Ha encontrado resistencia de la comunidad? Pues sí, claro, por supuesto, el tema de las resistencias es un tema que aparece y que requiere mucha reflexión en el seno de las comunidades. De hecho, desde afuera nosotros decimos, no, los comunitarios son cerrados, son herméticos, son conservadores, no quieren cambiar, pero nos pusimos a pensar por qué. Y claro, cuando el nivel de vulnerabilidad social de un individuo es muy alto, es mucho riesgo el cambio. Claro, el capital de riesgo, el Silicon Valley, claro, son todos innovadores porque tienen asegurado su capital de riesgo, ¿verdad? Y si les va mal, alguien les paga. Las empresas también, si les va mal, siempre hay algún mecanismo que les resuelva. Pero los campesinos con niveles de alta pobreza, ¿quién cubre el riesgo de que les vaya mal? Entonces, cuando la incertidumbre interactúa con la alta vulnerabilidad, se crea una resistencia al cambio. Nosotros creemos que que el cambio de actitud hacia lo innovador pasa por identificar el porqué de las resistencias, platicarlo al interior de la comunidad y crear mecanismos de reducción del riesgo. Es decir, probemos lo nuevo a ver qué pasa sin arriesgar pues mi comida del año que viene, mis relaciones, mi vida en comunidad. Creemos que esto es punto crítico y qué bueno que lo mencionan, ¿no? Porque yo quisiera desmitificar esta idea de que las comunidades son resistentes al cambio, son cerradas, son conservadoras, son herméticas y por eso están como quieren estar. Están así porque quieren. Digo, este discurso desde la comodidad de la protección es muy fácil. Yo quisiera ver cuán innovadores podemos ser cuando nuestro nivel de vulnerabilidad social es tan alto, por la exclusión, por el aislamiento, por la falta de recursos de todo tipo, no solo económicos, recursos de todo tipo. Entonces, cuando los académicos podemos rodear los procesos de innovación, se abren ventanas de oportunidad porque acompañamos el riesgo. Creemos que la academia, y en esto, qué bueno que hay una audiencia amplia, sinceramente es el enfoque interdisciplinario que se necesita para acompañar estos procesos, porque son procesos complejos. Aparecen temas de naturaleza social que estudian las disciplinas de las ciencias sociales, aparecen temas técnicos de factibilidad económica que deben atender las ciencias económicas y hay temas de administración y organización de las organizaciones, hay temas de aprovechamiento de los recursos disponibles que tienen que ver con las ciencias forestales, la agronomía, la biología. Son problemas complejos por la cantidad de facetas y se requieren equipos interdisciplinarios muy buenos, pero abiertos para trabajar e interactuar de manera horizontal con otras formas de conocer. No podemos ser tan arrogantes los académicos de creer que somos los únicos que conocemos. Conocimiento es un fenómeno humano, fenómeno del Homo sapiens, no es un fenómeno de la academia. Entonces, quisiera yo insistir con este mensaje, en particular si hay jóvenes, para que no se formen con un falso paradigma que pertenece al siglo XX. El siglo XXI, con las tecnologías de la información y la comunicación a disposición, el conocimiento se mueve más allá de la... Entonces, bueno, en relación a la resistencia al cambio, revisemos nuestros prejuicios. Algo parecido, tenemos una pregunta a través de Zoom de Eduardo. Pregunta, ¿cómo hace un académico para superar el menosprecio hacia el conocimiento no académico? O dicho de otro modo, ¿puede un académico escuchar con respeto a un campesino?
Híjole, qué pregunta tan hiriente. Sí, se necesita un cambio de paradigma en la formación de investigadores, sin duda. Cuando hablamos de un cambio de paradigma, estamos hablando de la forma en la cual entendemos el conocimiento. No es nada trivial, ¿no? Uno no cambia de paradigma como de calcetas, ¿no? El paradigma se construye en tu estructura cognitiva y a través de ella interpretas tu entorno. Entonces, yo les soy franca y espero que acá haya más de 30 y menos que de 40 y más. Le apuesto a las nuevas generaciones. Creo que las nuevas generaciones son las que tienen mejores condiciones de construirse en otro paradigma, un paradigma más respetuoso y abierto al conocimiento, a muchas formas de conocer. Sin duda el conocimiento científico es valiosísimo porque tiene un método, porque crea validez y certidumbre en las conclusiones, pero no es absoluto. Necesita la interacción con otras formas de conocer. Sin otras formas de conocer nos creamos en burbujas aisladas de los problemas importantes y complejos del mundo contemporáneo. Entonces, si queremos hacer una ciencia de alto impacto social, tenemos que hacerla con la sociedad, no al margen. Bien, Pues, sí, sí. perdón. No, Fernanda, no, interrumpe, perdón. no, ¿Decías? nada, para el que preguntó que hay que apostarle un cambio de paradigma en la forma de formar Sí. nuevos investigadores. Fernanda pregunta, ¿cuál sería la clave para introducir este cambio o innovación en los académicos y estudiantes? Ay, pero bueno, no sé. Yo soy un poco radical de esto. Miren, a mí no me quieren mucho mis colegas. No soy la más indicada para decir porque, pues es esto, es confrontarnos con las limitaciones, con las cegueras, al decir del pensador complejo Edgar Morin, de reconocer nuestros sesgos, dejar de ser arrogantes, entender que nuestra contribución lo es en tanto de que haya un cuerpo colectivo de construcción del conocimiento. Es un cambio de paradigma. Yo lo hago explicando con absoluto rigor las bases conceptuales y teóricas de esta nueva aproximación, porque muchos colegas pues son muy duros, muy rígidos y se formaron en un paradigma diferente. Y otra vez, cambiar, romper el paradigma y formar otro no es fácil. Yo creo que es este tipo de pláticas, por eso yo elegí traer el tema de la investigación transdisciplinaria y aprovechar la oportunidad, pues para comunicar y difundir este abordaje. Yo creo que con el tiempo, hace unos días me pidieron del CONACYT que evalúe un proyecto y justamente tuve oportunidad de hablar con ellos y les pregunté por qué en el nuevo reglamento, ya que se hizo un nuevo reglamento, y se incorporó un área interdisciplinaria, la área 9 creo, ¿por qué no se incorporó un área transdisciplinaria, de investigación transdisciplinaria? Y lo que me contestaron del CONACYT es que no tienen en el CONACYT nadie que pueda evaluar proyectos transdisciplinarios. Y entonces por eso va a esperar. Menuda excusa. Recuerdo mis épocas de académico cuando enseñaba yo creatividad. Lo primero que les decía a mis alumnos es que había que romper esquemas. Y para demostrarles que había cómo romper un esquema de una manera muy práctica y rápida, a todos los invitaba a que se quitaran los zapatos antes de ingresar al aula. Desde luego, eso fue una sorpresa para ellos, pero fue una forma de invitarlos a que había que cambiar la forma de pensar, que no podía uno seguir pensando de la misma forma si quería ser uno creativo o innovador. Perdón por el comentario al margen. Adriana Salgado Ortiz hace un comentario a través de Facebook. Dice, intercambio académico de la Coordinación de la Investigación Científica. Agradece la participación de la doctora Burgos Tornadú en este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Veo aquí muchos comentarios. Realmente estamos abiertos a establecer contactos con la comunidad académica de Sinaloa con todo gusto.
creo que tenemos muchos puntos en común que compartir como estados, como realidades de los estados. Y bueno, por favor, pues hagan mi correo electrónico, no sé, José Carlos, si se pueda Sí, distribuir más. sí. Con toda confianza escríbanme y mi equipo, el grupo de trabajo con quien compartimos estas ideas, nos vamos a poner en contacto con ustedes. Bien, tengo una pregunta más a través de la plataforma Zoom. Es Saraí, que señala: buen día a todos, felicito a la doctora por este tipo de trabajos y me gustaría establecer un contacto con ella. En la región del Valle del Ébora estamos buscando actividades también para emplear innovación en las comunidades rurales y coincido con los factores que expuso sobre delincuencia, pobreza, etcétera. Los mismos retos tenemos en muchas áreas de Sinaloa. Sí, Saraí, con todo gusto, por favor, ponte en contacto conmigo y nosotros nos vamos a encargar de devolverte el contacto y ver a ver cómo podemos colaborar. Con todo gusto. Pues, ¿hay algo más que quieras comentar, Ana, para finalizar? No, pues realmente animarlos, en especial pues a la audiencia de jóvenes, de estos millennials, que muchas veces los llamamos así, que son estos jóvenes entre 25 y 35 años, que pues se entusiasmen y se comprometan con otras formas de hacer ciencia, que no reproduzcan, por favor, los paradigmas de los viejos, de nosotros, busquen nuevas, y se van a enfrentar con resistencias del sistema académico, pero pues creemos que esta búsqueda es lo que va a hacer la diferencia de una ciencia más comprometida, más activa y que realmente impacte en los problemas sociales de México. Ana Laura, ha sido un placer tenerte esta mañana en Sinaloa. A nombre del maestro Elmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa, y de los que integramos la orgullosa plantilla de trabajo de este organismo, nos sentimos muy agradecidos con tu presencia el día de hoy. Muchas gracias a la audiencia por estar presente. Debo decir que la plataforma Zoom llenó su cupo y que hubo seguimiento a través de Facebook Live también. Tuvieron que emigrar a Facebook Live. Las tecnologías al servicio de la ciencia y de la humanidad, creo yo. Que pasen muy buen día, una excelente semana y hasta la vista entonces.